Esta predicación la titulé La misericordia de Dios y vamos a comenzar en Marcos capítulo 5. Vamos a comenzar del versículo 1. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerzas para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, gritó con fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho: sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Una legión era un ejército, era un batallón del ejército romano y se componía por 600 soldados. O sea, de tal manera que se tenía 600 espíritus inmundos y malignos. Y esa era la causa por la cual lo amarraban con cadenas y grilletes y él los destrozaba, los rompía. No había gente que lo pudiera someter. Y era la causa por la cual él siempre estaba de noche y de día ahuyentándose y moviéndose en los lugares donde él se desenvolvía, que eran los sepulcros. A lo mejor era un panteón, ¿sí? Y él eso era su hogar. Entonces él mismo se golpeaba, pero no era porque él no se amara, sino porque quien lo guiaba y lo dirigía eran espíritus malignos, ¿sí? Entonces Satanás vino a matar, vino a robar y vino a destruir. ¿Qué quería hacer con este joven? Matarlo, porque de esa manera iba a terminar con su vida. Pero Dios, en su gran amor y su misericordia, el que se postró fue el Satanás. Esos espíritus inmundos fueron los que se arrodillaron y se postraron delante de Jesús. ¿Y qué tienes contra nosotros, Jesús? Porque Satanás sabe quién es Dios. Y todo hombre, por eso dice, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Y todo lo que respire alabe a Jehová, sean principados, sean potestades, sean gobernadores, espíritus inmundos, malignos, todos se van a postrar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque todos tenemos que reconocerlo. Cuando Satanás ve a Jesús, él se postra. Y si nosotros, que somos la obra más gloriosa de sus manos, que él nos hizo conforme a su imagen y semejanza, nosotros lo debemos de hacer con una mayor intensidad. No para que no se metan con nosotros, sino por la gratitud de todo lo que está haciendo y de dónde nos sacó o qué es lo que nos ha dado. Tenemos que tener un corazón agradecido, y que todas las cosas que nos llevaron a cosas equivocadas y malas fue nuestra propia decisión. No fue porque Jesucristo te llevó a ese lugar, o te llevó a esa nación, o te llevó a ese estado. Fueron tus mismos impulsos que te arrastraron, los deseos de tu carne te llevaron a esos lugares de desenfreno, en la inmundicia, en el pecado y en la maldad. Este hombre estaba igual. Tenía su familia y estaba solo, vivía solo. ¿En dónde? En los sepulcros. ¿Tú crees que su familia quería eso para su vida? El problema es que cuando no tenemos a Dios, estamos desamparados. Y somos un blanco fácil para caer en las garras de Satanás. O sea, ¿estamos con Dios
o estamos con Satanás. Tú decides quién quieres que guíe tus pasos cada día. Aquí no se trata de que tú vas a hacer lo que tú... No. Esos espíritus inmundos que estaban sobre este hombre eran los que guiaban su vida. Él no se guiaba por donde quería. Él se guiaba por donde los espíritus lo llevaban. Porque él de estar dormido entre los sepulcros y estar en su casa, pues qué mejor estar en su casa. Y así hay muchos de nosotros que tenemos un hogar y preferimos estar allá con los amigos en la calle, en otros lugares desamparados. ¿Por qué? Porque es Satanás el que lo lleva a esos lugares. Dios te va a llevar a tu hogar, donde está tu familia, para que vivas en armonía. Entonces vemos que Satanás conoce bien la voz de Jesús, conoce el evangelio del reino, y ante él todo se va a postrar y se va a arrodillar y confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. No hay cosa creada que no se doble delante del Rey de Reyes. El que no ha entendido y comprendido es el ser humano. Siendo que nuestro Padre nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Nosotros fuimos, no el cielo, no la tierra, no las estrellas, las galaxias, no. Nosotros fuimos la obra perfecta de sus manos. Y nosotros no lo hemos entendido y comprendido. Y esa es la causa por la cual hoy en día todavía seguimos haciendo lo que queremos. Porque no has reconocido que Dios es tu Padre, que el Señor es el dueño de todo lo que se ve y lo que no se ve. Siendo lo principal nosotros y todo lo que habita en las galaxias, en la tierra, como en el cielo, debajo de la tierra. Todas las cosas que Él creó le obedecen. El sol sale en la mañana y se mete en la tarde. La luna sale en la noche y se mete en la madrugada. Todo le obedece a Dios, excepto el ser humano. Y qué triste que no entendamos que lo primero que debemos de obedecer somos nosotros. Porque nosotros no nos hizo conforme a la tierra, conforme a... No, nos hizo conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Somos carne de su carne y sangre de su sangre. Somos su pueblo, somos linaje escogido, somos de su descendencia. No somos cualquier cosa, no para estar pecando como queramos, no, para someternos a su voluntad, para caminar en su plan y en su propósito divino y celestial. Lo que Dios hace siempre tiene un propósito. Él no hace las cosas por hacerlas. Él todas las cosas que hace, las hace con un propósito y con una finalidad. ¿Cómo estaba este hombre? Atormentado, se golpeaba, no comía, porque en los sepulcros ¿qué puede haber? Alimento no creo que haya, porque los espíritus inmundos, esos viven porque viven así sin comer. Pero el cuerpo humanamente necesita el alimento físico. Y por eso es la causa que muchos andan drogándose y después pierden ese hábito, ese apetito de alimentar su cuerpo. El enemigo los deja en puros huesos. La finalidad es matarlos. Todas las cosas Dios las estableció con un plan y un propósito. De ahí nos vamos a pasar al versículo 18 de ese mismo capítulo.
Y vamos a ver cuál es el plan y ese propósito que Dios hizo sobre esta persona, el endemoniado gadareno. Dice, mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Él, en gratitud de que Dios, Jesucristo, lo libertó de toda esa esclavitud, de toda esa legión que él tenía poseída, él quiso seguir a Jesús. Ese es el agradecimiento de un corazón constricto y humillado, que reconoce que solamente Jesús lo pudo hacer. Y solamente en Jesús hay libertad. Si el Hijo de Dios te libertare, verdaderamente será libre. Y el Hijo es Jesús. Él es el único que te puede libertar de la droga, de la fornicación, del adulterio, del alcoholismo, del robo, del secuestro, de todo lo que sea del demonio. Solamente en Jesucristo encontramos todo lo que nosotros necesitamos. Y al que cree, todo le es posible. Para creer necesitamos conocer las Escrituras para que Él vaya obrando en nuestras vidas conforme a su plan y su propósito. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Fue a una ciudad, Decápolis. ¿Qué fue? No lo libertó nada más por libertarlo. Tenía un plan y un propósito. Primero hablarle a su familia y después a todos. Por eso nosotros tenemos que ser luz de nuestra casa para poder ser luz de la calle. No candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. No. Luz de nuestra casa y luz de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestra nación. Y ese es el orden que Dios establece. Él con gozo y con alegría, una nueva persona, porque cuando Jesús liberta, todo es nuevo, nada queda viejo. Y vemos el testimonio de este hombre que no tenía un espíritu, tenía sienes. Y en gratitud por lo que hizo Jesús, ¿sabe qué? Jesús fue el que me libertó. Y aquí estoy. Si ustedes me ven en mi sano juicio, es porque lo hizo. Simple y sencillamente. Y todos quedaban asombrados y maravillados. En otras palabras, esa ciudad se volvió en pos de Jesús. Porque eso es lo que hace Dios. Se asombran de las maravillas y de los milagros y prodigios que nuestro Señor hace. Que hoy en día la iglesia está a falta. Hoy la iglesia de Jesús son puras artimañas y puras cosas manipuladas que tratan de poner como milagros. Lo que Jesús hace, lo hace a la luz del día. Y cuando Jesús llega, todos se tienen que postrar. Dijo, dile lo que el Señor ha hecho, porque Señor significa dueño de todo. Dile, ¿sabes qué? Dile lo que es el dueño de todo que hizo por ti. Porque tú también eres parte mía. Tú también eres mi hijo. Y eso fue lo que hizo. Ir a proclamar las nuevas buenas de salvación. Proclamar el evangelio del reino.
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y la iglesia de Jesús tiene que estar empoderada, no en una religión, una tradición, una costumbre y estar viviendo nada más ahí. Ahí se va, no. Tenemos que tener un orden y sobre ese orden irnos caminando. No podemos estar estáticos ni paralizados, porque el que te paraliza es Satanás. Si tú vienes a la iglesia y crees que ya cumpliste con todo, estás mal. Aquí nos enseña la palabra que este hombre fue a su casa, les enseñó y les predicó lo que el Señor había hecho con su vida, y luego fue a Decápolis. Este era el que estaba loco, este era el que estaba endemoniado. Sí, ese era yo. Pero Jesús tuvo misericordia de mí y me libertó. ¿Qué es lo que tú le dices a la gente? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho en tu vida? Lo que ha hecho en tu vida, proclámalo a los cuatro vientos, al norte, al sur, al este y al oeste. Si Jesús te sacó de la droga, diles que solo en Él hay libertad, que solo en Él hay sanidad, que solo en nuestro Señor hay vida y vida en abundancia. Vemos que hay un plan y un propósito que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. No nada más de libertarnos, es de ir y anunciar lo que nuestro Señor ha hecho en nuestras vidas. Para que seamos un testimonio vivo. Y ya para que ya no pequemos, sino para que nos guardemos en santidad. Es lo fundamental. Por lo cual nuestro Señor nos liberta de la esclavitud, del pecado y de la maldad. Para ponernos en su luz y vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que guardarnos en santidad. No, ahorita peco, mañana no, y al rato, no. Esforzándonos cada día, cada momento, viendo que los tiempos cada día se van acortando más, y que si el día de mañana Dios nos permite ver un nuevo amanecer, es un día menos que nos queda de vida aquí en este mundo. Esa es la mentalidad que debemos de tener nosotros. No enamorarnos de que hay en el mundo, no. El mundo y sus placeres son pasajeros. Son pasajeros. Así como uno, si tú te vas al mundo, así rápido se van tus días. Y rápido, así como llegaste a la tierra, así rápido te entierran en la tierra. Así de sencillas son las cosas. Si tú quieres que el Señor cumpla su plan y su propósito en tu vida, haz su voluntad, camina en su plan y en su propósito, porque ese día, ese mes y ese año que Él escogió para que tú nacieses aquí en la tierra, ese día, ese mes, ese año y esa hora, Él tiene preparada para llevarte al reino de su justicia. No que el enemigo venga y te robe y venga y te mate, no. Para que se cumpla su plan y su propósito. Entonces tenemos que entender lo que nuestro Señor nos está demandando a nosotros como su iglesia, como su pueblo. No estamos haciendo las cosas. Mucha multitud, solamente ellos saben que son cristianos. Que te digan el hermano, el vecino, el de la colonia, sí, él es un cristiano, él va a la iglesia, gloria a Dios. Que sepan quién eres y de quién eres. Que eres un cristiano y que eres hijo de Dios. Que eres una oveja y Jesús es tu pastor. Eso es lo que tenemos que tener bien cimentado nosotros.
Y eso es lo que a veces la gente no ha hecho. Dios ha hecho milagros en muchos cristianos, muchas personas, jóvenes, adolescentes, y se les olvida porque no tienen un corazón agradecido. Y hay muchos que Dios los ha sanado, y a través de volverse de nuevo a cometer el pecado, el demonio se los ha llevado. Así, cristianos, te estoy hablando de cristianos, no te estoy hablando del mundo. Que Jesucristo en un momento hizo un milagro en su necesidad, o a través de la oración de la iglesia, Dios restauró la vida de esa persona, y como que lo tomó como que algo a la ligera. ¿Qué hizo? Pues, después seguir pecando, que poquito alcohol, o que poquito para estar disfrutando. ¿Sabes qué es alcohol? Ese alcohol la tiene bajo tierra hoy en día, por no ser agradecida con Jesús. Tenemos que ser agradecidos. Este hombre lo vemos que fue lo que hizo. Él se quería subir con Jesús a la barca para irse con él. Él no quería refugiarse en otro lugar más que en Jesús. ¿En dónde te quieres refugiar? ¿En el mundo o en Jesucristo? Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar, nada nos faltará. Espiritual, física, económica, material, nada dice su palabra. Y eso es. Nosotros somos los que necesitamos todo aquí en este mundo. Y Él, todo lo que necesitamos, Él lo tiene en sus manos. Porque de Él es todo. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Esta es la carta de Pedro que manda a las tribus que están dispersas por todo el mundo. Y esto es lo que les manda decir. ¿Ya lo tienen? Dice: para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Quiénes fueron los que los desecharon? El pueblo de Israel. Lo desecharon. ¿Por qué? Porque lo entregaron. ¿Para qué? Para que lo mataran y lo crucificaran. Dice: para ustedes que son cristianos y que ustedes creen, esa piedra es preciosa. Está hablando de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Para Él es lo mejor. Él es nuestro tesoro, Él es nuestro alto refugio, Él es nuestro libertador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro doctor, Él es nuestro todo. Para nosotros como sus hijos, y Él como nuestro Padre para nosotros. Cuando un hijo no tiene un padre, ya se encuentra huérfano. Nosotros tenemos Padre, y es eternamente y para siempre. No como los padres que tenemos aquí en la tierra, que ahorita están y el día de mañana se van. Porque esa es la naturalidad aquí en la tierra. Pero no nada más venir a ser un hijo y irse, no. Dios nos manda aquí a esta tierra para cumplir un plan y un propósito como el endemoniado. Que él en su ignorancia, él se fue al desenfreno, y a tal grado que llegó que vivía entre los sepulcros. Pero cuando Dios lo libertó, él fue a los de su casa a enseñarles y a decirles que Jesús, el Señor, lo había libertado. Y no solamente fue a su casa, fue a Decápolis, esa gran ciudad, para enseñarles que en Jesús hay poder, que solo en Jesús hay libertad. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Si tú no pides es porque no lo has entendido. Porque dice que el que pide se le da, al que toca se le abre. ¿Qué necesitas?
de tu Señor. Pídele lo que tú necesites, porque Él es el dueño total y absoluto de todo. Y los mismos que lo entregaron fueron los israelitas. Fue piedra de tropiezo Jesús para ellos, porque no creyeron en Jesucristo, porque siempre lo estaban confrontando. Siempre estaban diciendo, mira, este hombre, tiene demonios, siendo que Él era el Salvador, Él era el Mesías. Él vino a restaurar la relación de Israel con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ellos nunca lo entendieron y lo comprendieron así. Porque ellos esperaban al Rey que llegara como los reyes de la tierra, como los gobernantes de la tierra, que iba a venir y iba a desenvainar la espada para libertarlos del pueblo romano. Porque el pueblo romano era el que sometía al pueblo de Israel. Vemos a Caifás, eran romanos. Eran los que tenían subyugado al pueblo de Israel. Y ellos en su mente tenían ese concepto tan erróneo. Tal querían que viniera el rey y destruir a todos los enemigos del pueblo de Israel. Y no era así. Porque el rey que llegaba era un Dios de amor, lleno de misericordia, lleno de bondad, lleno de paz. Y nunca lo entendieron, por eso lo entregaron. Aún viendo los milagros, los prodigios y los portentos que Jesús hizo durante el tiempo que estuvo caminando con ellos, no lo aceptaron ni lo atesoraron en su corazón, porque su corazón estaba endurecido. Ellos tenían una religión, una tradición y una costumbre, ¿sí? Que hoy en día hay muchas de esas. Sobran y abundan ese tipo de iglesias. Dice, también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. No debemos tropezar con la palabra, porque la palabra es Jesús. La palabra está viva. La palabra es la espada del Espíritu Santo. Y si tú quieres contender con la palabra te va a hacer que tropieces. Y vas a desobedecer. Y la propia desobediencia te va a llevar a que perezcas. ¿Por qué? Porque si tú no le das la gloria a quien honra merece, tú vas a sufrir las consecuencias tú solo. No va a ser a través de Jesucristo, no. Tú solo, porque tú eres el que has tomado una decisión equivocada. Igual puede perecer tu familia, porque si tú eres quien guía a tu familia, toda tu familia la vas a arrastrar a ese desastre. Mejor es que tomemos decisiones sabias pidiéndole dirección para que Él sea quien guíe nuestras vidas y nuestros pasos. Por lo cual estaban destinados, o sea, tenían un destino que era la destrucción esas personas. Todos los que niegan a Jesús, todos los que no creen en Jesús, todos los que siguen una religión, una tradición, una costumbre, ya están destinados. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la causa. Y hoy en día se pelean por las religiones, por las tradiciones y por las costumbres, más que por conocer la verdad de Jesucristo. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero como viven en el engaño, se engañan y son engañados. Se engañan y engañan, y engañan y engañan. Cuando tú conoces la verdad, tú vas a hacer lo que Jesucristo hizo. Cuando llegó al templo, que volteó las mesas de los cambistas, vas a tener ese celo, pero ese celo bueno, no de maldad, no, sino de reverencia, de que es
tu Padre, el dueño de todo. Y cuando alguien está haciendo cosas equivocadas, tú lo tienes que exhortar con la palabra. Pero ustedes son linaje escogido. ¿Quién nos escogió? Jesucristo. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz para proclamar y declarar lo que Jesús hace en nuestras vidas, lo que hizo y lo que está haciendo en mi vida, en mis hijos, en mi descendencia, en mi trabajo, todo lo que Dios esté obrando. ¿Sí? Porque cuando Él te transfiere a otro lugar que son en la luz, ya no hay tinieblas. Y las tinieblas vuelven a cubrir a esa persona cuando sigue pecando. Entonces Jesús te liberta, Jesús te pasa su luz admirable, el Padre te pasa la luz admirable de su Hijo Jesús, y tú mismo te vuelves a esclavizar. ¿Por qué no lo entiendes y lo comprendes? Es un pecadito blanco, pequeño. No, aquí no hay pecados pequeños. El pecado es pecado y como tal, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Pecado es pecado. Él te sacó del pecado, de las tinieblas, de la oscuridad. Porque cuando uno está en la oscuridad no ve. Y anda uno como sonámbulo. Como aquellos que andan drogaditos ahorita en la calle y que ya no tienen dirección, ya nomás se mueven por puro sentido. No porque digan yo voy a ir para allá, no, eso ya se mueven porque el espíritu demoníaco así los guía ya. Él nos trasladó de ese lugar donde estábamos en confusión, en tinieblas, para que nuestra mente resplandeciera. Y como nuestra mente hay luz, podemos ver, podemos pensar y tomar decisiones sabias y inteligentes, acorde a lo que nuestro Padre ya tiene establecido en su palabra. Ese es el propósito. No para que te sigas, te puso en la luz y sigas pecando en el mundo. Pues oye, ¿de qué se trata? Te hubiera dejado ahí mismo donde estás. O sea, la gente que no entiende así vive. Pero la gente que tiene un corazón agradecido toma decisiones radicales. Porque sabemos que nuestro Dios es un Dios de pactos y entendemos cuando lo vemos de una manera diferente que nos ha dado una oportunidad más de vida. Y cuando tú entiendes que Él te está dando una oportunidad más de vida, no la desaproveches, porque puede ser que ya no vuelvas a tener más. ¿Sí? A los entendidos con pocas palabras. Así lo entendí yo. Así lo entendí yo. Y esa es la razón por la cual estoy persistente hasta el final, hasta que Él venga. Si no viene, que me lleve, pero sé de dónde quiero estar y con quién quiero estar. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. O sea, estaba diciendo Pedro, si antes tú no eras nada, tú eras extranjero delante de Jesús. Pero ¿sabes qué? Y ahora eres parte del pueblo de Jesús, ya eres parte de la nación santa de Jesucristo. Antes no tenías misericordia, ahora ya la recibiste. Pero ahora no para que sigas haciendo lo malo, ahora para que haga la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, en todas las cosas Dios tiene un propósito por lo cual Él hace las cosas. Vemos al endemoniado, lo sacó de donde andaba, ¿para qué? Para que hiciera su voluntad.
Y vemos aquí también lo que nos enseña su palabra. Hemos alcanzado misericordia. Día a día de nuestro Señor Jesús son nuevas sus misericordias sobre la vida de cada uno de nosotros. Nuevas, Él no creas que Él te da una misericordia. No, día a día la renueva, día a día. Y así como Él renueva día a día sus misericordias, así nosotros día a día debemos renovar nuestro pacto que tenemos con Él. Porque tenemos un Dios de pactos. ¿Sí? Y ese pacto que tú hiciste de recibirlo y aceptarlo como tu único y absoluto Salvador, ese tiene que renovarlo día con día, para que el enemigo no venga y te vaya alejando de ese plan y de ese propósito divino y celestial que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. Vayamos a Génesis capítulo 18, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor. Luego aquellos visitantes se levantaron y partieron de allí en dirección a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos, pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que les ha prometido. Si vemos poco más atrás, Abraham intercede por Lot, que es su sobrino. Y claro, por la familia de su esposa y sus hijas. Que tenga misericordia de sus vidas. ¿Sí? Y habla de justicia. Dice, ¿pueden morir los justos? Y empieza a hablarles, si hay 50 justos, destruirá la ciudad de Sodoma. Empieza a tener un diálogo con el Señor de señores. Dice, no. Si hay 50 justos, por esos 50 toda esa ciudad se mantendrá viva. Y vemos cómo intercede a Abraham a favor de su sobrino Lot, a través de la misericordia, a través de la compasión y del amor que hay en Abraham. Y esa relación que Abraham creó con el Padre, así la creó también con los ángeles, porque con los hombres que él acompañó eran los ángeles que iban a Sodoma para destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Sí? Entonces nuestro Señor tomó a Abraham para que a su descendencia Él le enseñara a practicar y a vivir en la justicia divina de Dios, para que ese plan y ese propósito que Dios estableció con Abraham se cumpliera y se llevara a cabo. ¿Sí? Porque dijo, de ti saldrán naciones y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aún siendo grande él, porque a los 100 años, tenía él 100 años y Sara 90 cuando concibió a Isaac, de la realeza de la sangre, porque antes tuvo a Ismael, pero fue con la sierva Agar la egipcia. Tenía que ser de la descendencia real. Y en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. Hoy en día nosotros esa bendición la estamos alcanzando y la estamos recibiendo. Pero lo fundamental es que nosotros tenemos que someternos a su voluntad. Dice, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos
y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Justo y recto. Y dice, así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Entonces, ¿qué te está enseñando? Que si Abraham no se mantiene en la justicia y en la rectitud, ese pacto que el Padre estableció con Abraham no se iba a llevar a cabo. Se va a llevar a cabo a través de la justicia y de practicar la verdad de Abraham. Y así lo fue. Por eso tenemos nosotros un Dios de pactos. Pero no porque te dice, hey, yo tengo un pacto y te voy a dar esto. Es porque tú tienes un compromiso con quien tomaste ese acuerdo, ese contrato o ese pacto. Y si tú lo violas, tú pierdes los derechos legales. Porque tenemos a nuestro Dios, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. O sea, Él no va a cambiar. El que puede cambiar es uno. Pero si tú cambias y no haces lo que tu Señor te está enseñando, tú rompes ese pacto, tú rompes ese acuerdo por no someterte y caminar en su voluntad. Para que Dios cumpla lo que Él te prometió, tú tienes que pedirle dirección. Practicar su justicia y practicar su verdad. Séle fiel, séle íntegro delante de sus ojos. O sea, no es nada más de estar en la iglesia y no se trata de eso. Hay muchas cosas mayores que nada más estar sentado y escuchando. Es practicar lo que tu Dios te está enseñando. Para que ese pacto que Él te dio, esa visión y ese sueño que Él te dio, Él lo lleve a cabo en tu vida. Vayamos a Lucas capítulo 13, versículo 10. ¿Ya lo tienen? Dice, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, queda libre de tu enfermedad. Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. ¿Cuántos años llevaba encorvada? Es una persona jorobada. Así, 18 años. ¿Y quién la tenía así? Satanás. Y vemos que tenemos un Dios de misericordia. Él es misericordioso, aún para el que no es cristiano. Él en su gran amor y su misericordia hace milagros con los católicos, con los de testigos de Jehová, con X o tal, para ver si lo reconocen que solo en Jesús hay poder. Él no hace excepción de religiones o de tradiciones, o de que son pentecosteses o que son evangélicos. No, Él no. Él en su gran amor y su misericordia, Él hace lo que quiere hacer. Porque Él ve el corazón de la persona. Con cualquier gente lo puede hacer. Cuando Él ve los medios correctos de esa persona. Y hay muchas personas que son ignorantes, pero son buenas personas. No son malas personas.
Lo que les hace falta es conocer la verdad. Y cuando Jesús llega y lo hace, esas personas son buenas hijas, buenos hijos, para anunciar lo que Jesucristo hizo en sus vidas. De ningún modo se puede enderezar una persona que es jorobada. Y esa persona la tenía así, un demonio. Aquí habla de un demonio. El demonio enferma. Y la enfermedad te mata. Dios no enferma. Dios vino a sanar. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos para darnos vida y vida en abundancia. ¿Quién es el que mata? Satanás. Él vino a matar, Él vino a destruir, Él vino a robar. ¿Qué te está robando? ¿Te está robando las fuerzas a través de una enfermedad? ¿Te está robando lo que Dios te ha dado de bendiciones económicas? ¿Qué está haciendo el maligno en tu vida? Si tú lo permites, Él va a hacer todo lo que quiera. Pero si tú tomas decisiones radicales y decisiones de decir, hasta aquí se terminó y de aquí empiezo un nuevo día, un nuevo amanecer en la fe y en la esperanza de Jesucristo nuestro Señor. Porque la fe viene por el oír y el oír viene a través de la palabra de nuestro Señor. Y la esperanza que tenemos es esa, nosotros como cristianos, como sus hijos. 18 años aguantó enferma, hasta que llegó el gran amor y la misericordia de Jesús y tuvo compasión. Y si vemos en la Biblia tantos y tantos testimonios que nuestro Señor Jesucristo ha hecho y hizo para testimonio de nosotros, no para que nosotros sigamos haciendo lo que estas personas hicieron. No es así. Sanó a la de flujo de sangre que llevaba 12 años enferma. Tenía flujo de sangre, esa mujer tenía dinero. El demonio le robó todo su dinero. Y cuando ya no tenía nada, ya no tenía otra opción. Y cuando oyó de Jesús, fue y entró, fue en su vida y dijo, si de menos tocar el borde de su manto, quedaré sana. Y tal como lo declaró, así aconteció. Cuando tocó la mujer el borde del manto de Jesús, esa mujer que llevaba 12 años enferma de flujo de sangre, quedó sana. Si lo hubiera hecho en el principio, toda su economía se hubiera conservado en sus manos. Pero a veces el hombre que quiere hacerlo en su sabiduría, en su habilidad y en su capacidad, siempre va a tropezar, siempre va a fracasar. Porque no es con espada ni es con ejércitos, es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él es el que nos va a dar la salida, no importa lo que haya, no importa lo que venga, ¿no? Él nos va a dar juntamente la salida, así como venga la prueba, así también Él nos va a dar la salida. Porque dice su palabra que Él no nos va a dar cargas que nosotros no podamos llevar. Y si yo lo creo, eso es lo que yo voy a recibir. Todos vemos que el gran amor y la misericordia de Dios no tiene límites. Nuestro Señor no es un Dios con límites, Él es un Dios sin límites. Solamente en Jesucristo tenemos libertad. Y eso está en San Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ella no conocía la verdad, pero vio al que era la verdad, Jesús. ¿Sí? A lo mejor ella tenía una tradición, tenía una costumbre, pero cuando vio al dueño de la verdad,
y que el que declaró la verdad fue libre. Y la otra también que está en Corintios, 2 Corintios 3:17, ¿sí? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Eso es lo que vino a hacer en la iglesia, a libertarla, no a enfermarla, a que esté caminando ahí sobreviviendo, no. Él vino a darnos vida y vida en abundancia, gozarnos y regocijarnos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay delicias para siempre. Las delicias son las bendiciones que Él tiene preparadas para quien le aman. Y Él sabe si lo ama de tu corazón o no lo amas. Y vamos a ir terminando en Deuteronomio capítulo 7. Y dice la palabra de nuestro Señor así: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, porque hay dioses falsos, dioses hechos de madera, dioses hechos de metal, un ave, un animal, que el hombre se ha encargado de decir y hacerlos su Dios. No, nuestro Señor no está en una cruz. Murió en una cruz, sí, pero no está en una cruz. Él está sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro abogado, nuestro intercesor. Él vuela sobre las alas del viento. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Él está aquí, Él está afuera, en Salamanca, en Valle, en México, en todas las naciones de la tierra. Ese es el Dios que le servimos. Al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. A quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Él siempre se va a mantener fiel. Aunque tú le falles, Él es fiel, siempre fiel. Pero no le estés fallando de continuo, porque también todo trae una causa y una consecuencia. Nosotros como imperfectos podemos pecar, pero no podemos tropezar con la misma piedra, ni debemos. Porque ya de lo contrario nosotros estamos vituperando el nombre de Jesús. Si tú caes con la misma piedra y tropiezas con la misma piedra en el mismo acto y en el mismo de adulterio, o sea, eso ya es tu carne. Que si caíces, pues pídele perdón a Dios. Y eso te va a servir para que crezcas y nunca más lo vuelvas a hacer. Pero si el día de mañana lo vuelves a hacer, o sea, ya te gustó. Es tu carne. Son los deseos y las pasiones de tu carne. Llámese la droga, llámese el alcohol, X o tal pecado. Eso es lo que nos sirve a nosotros como seres humanos para ir creciendo. Lo que el enemigo pone de tropiezo, Dios lo pone para que crezcas. Ok, tropecé robando. Tengo que humillarme y pedirle perdón a Dios. Pero el día de mañana yo no debo de volver a caer en lo mismo que yo hice. Y eso me va a servir para crecer y para aprender. Porque esa es la manera como yo voy a avanzar. Porque ya no lo hice. Entonces ya soy mejor. Y así sucesivamente, tomabas alcohol, ya no tomas, y eres una persona mejor. Si mentías y ya no mientes. ¿Sí? Y eso es el nivel que Jesucristo nos va a llevar. Él nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él no nos va a llevar de fracaso en fracaso. Fracasos son los que no entienden y los que no obedecen a sus mandamientos. Eso es a lo que viene el fracaso. No solamente el fracaso, la destrucción de su persona, de su familia y de su...
descendencia. Dice, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarde en darles su merecido. Por eso deben obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Es un compromiso que nosotros adquirimos el día que lo aceptamos. Es mi Padre, que se haga su voluntad. Y su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. ¿Qué es lo que acontece? Que el hombre está corrompido. De su juventud, de su adolescencia, el enemigo toma el control de su vida. Y todos esos malos hábitos, todas esas costumbres que el enemigo te inculcó en tu persona, ahora solamente en las manos de Jesús, que Él es nuestro alfarero. Él es el que puede cambiar y renovar tu vida a través de obedecer sus normas, sus estatutos, sus decretos. Si tú te disciplinas a través de su palabra, obedeciéndola, practicándola y poniéndola por obra. Porque Él nos va a bendecir y ese es el plan. Que Él nos bendiga de generación en generación, que yo termine mi vida bendecido y que continúen mis hijos en esa misma bendición, en esa misma dimensión de bendición. Eso es lo que nuestro Señor tiene, porque su bendición es hasta 1000 generaciones, porque tenemos un Dios de pactos y eso es lo que nosotros debemos de atesorar. No como el Padre terrenal, porque el Padre te dice una cosa y al rato te dice otra. No, nuestro Señor no. Él es fiel. Claro, pero si desobedeces, ¿sabes qué? También viene la destrucción sobre tu vida. Pero que destruya a quienes lo odian. ¿Y quiénes son los que lo odian? Simple y sencillamente los que no lo obedecen. Los que no quieren hacer lo que Él estableció en su palabra. Porque siendo Él el que creó todo y el que hizo todo, no tenemos nosotros derecho legal de hacer lo que queramos. Nosotros tenemos un dueño. Porque si nosotros fuéramos lo que no podemos, yo no me puedo meter en una casa ajena. Porque tiene dueño. Y si esa persona que vive en esa casa no me puedo meter. Este cuerpo, esta vida tiene un dueño. Mi casa tiene un dueño. Su nombre es Jesús. ¿Quién es el dueño de tu vida? Tú decides. Aquí estamos. Dios nos dio libre albedrío y nosotros somos los que decidimos. Pero las consecuencias nosotros las vamos a sufrir si tomamos decisiones equivocadas, y si tomamos decisiones sabias, también vamos a disfrutar de esas decisiones sabias. ¿Tú quieres sufrir? Deja de que te atormenten, como el endemoniado gadareno. O sea, una persona que no se ama, ¿cómo puede amar a su prójimo? Si el endemoniado se golpeaba él solo, no era que él se golpeaba, eran los espíritus que gobernaban su vida, por eso él se golpeaba, por eso él se ultrajaba, se cortaba. Ningún ser humano quiere morirse, ningún ser humano quiere dañarse, destruirse. Aquí lo que debemos de entender es que todo es espiritual. Lo de Jesús es espiritual. Lo de Satanás es espiritual. Y nosotros como cristianos debemos tener los sentidos ejercitados para discernir lo bueno de lo malo. Cuando es lo malo tenemos que saber que es el maligno que guía a tal o cual persona, joven, adolescente. Y de igual manera cuando Dios está haciendo la obra en la persona, viene un cambio, viene una renovación y una transformación. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros de nuestro Rey.
de nuestro pastor de pastores, de nuestro Señor de señores. Gracias te damos, Padre, en esta tarde por tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús.